Decreto 6-91. Código Tributario. Antes de dar a conocer los elementos que integran la aplicación de las leyes tributarias, se menciona lo siguiente. Tributos. Según el artículo 9 de este código, indica que son ingresos que el Estado obtiene para sufragar los gastos en beneficio de la población guatemalteca. Y estos tributos se clasifican en, inciso A, impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado, como por ejemplo, en construcción de infraestructuras, carreteras, puertos, aeropuertos y prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, etc. Inciso B. Arbitrios. Es un impuesto en beneficio de las municipalidades. Inciso C. Contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Es un tributo que es recaudado con el fin de mejorar las gestiones de obras públicas. Elementos de la aplicación. Sujeto. Sujeto activo. Es el ente encargado de administrar y recibir los tributos con el fin de beneficiar a otros entes, y en este caso el sujeto activo más importante de Guatemala es el Estado, tomando en cuenta que la Superintendencia de Administración Tributaria actúa en nombre del Estado de Guatemala para la recaudación de todos los impuestos. Véase el artículo 17 del Código Tributario. Sujeto pasivo. Son todas esas personas, naturales o jurídicas, obligadas a pagar tributos, sea en calidad de contribuyente o de responsable, siempre y cuando exista el hecho generador, que como ejemplo puede ser una venta o importarse o exportarse un bien. Al final, esto produce a un consumo y que tendrá que declarar e informar operaciones y facturar. Véase el artículo 18 del Código Tributario. Objeto. El objeto u objetivo del Código Tributario dependen de los actos humanos o a cosas materiales e inmateriales gravados con un impuesto, tales como la renta del trabajo, la renta sobre utilidades obtenidas al cierre del ejercicio, el impuesto sobre un patrimonio, los actos formales y el consumo, que son gravados en la legislación guatemalteca con los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles e impuesto al valor agregado, respectivamente. Base. La base imponible dependerá de diversos factores donde ha de valorarse o medirse, tales como unidades, medidas, el peso o el valor, entendiendo que el más utilizado es el valor. El ejemplo más claro de este factor es la base imponible del impuesto sobre la renta. Una vez sumados todos los ingresos, deducimos los gastos de un sujeto pasivo establecidos por las leyes tributarias, tomando en cuenta que en algunos productos que exportamos se aplicará la base imponible del peso, del volumen o de unidades. Fuente. En el artículo 2 de este código encontramos las fuentes que rigen el ordenamiento jurídico tributario y el orden jerárquico a representar para su aplicación, y las cuales se dividen en tres características: las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Respecto a las disposiciones constitucionales, se relaciona porque como ley ordinaria desarrolla los principios constitucionales tales como derecho de defensa, derecho de petición. En el caso de las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, el Código Tributario se relaciona con alguna de estas leyes tributarias, como por ejemplo, Decreto número 1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. El decreto número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo,
Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Comercio, y de igual manera encontramos lo que es el decreto número 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto sobre la Renta. El régimen tributario aplicable a los ingresos o bienes gravados será determinado en cada ley, evitando la doble o múltiple tributación en cumplimiento de las normas y principios de equidad y justicia tributaria. De igual manera, en las fuentes nos aparecen los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, decreto número 20-2006. Este decreto vino a reformar y a adicionar algunos artículos al Código Tributario. Monto gravable. Se le conoce al monto gravable como a la cantidad en el cual se le aplica el impuesto. Cuota. Se refiere a cantidades de dinero a pagar por parte del sujeto pasivo con relación a la base imponible o bien a porcentajes preestablecidos en las leyes tributarias que se aplican a la base imponible. Es importante indicar que estas cantidades cuantitativas o porcentajes no son arbitrarios, pues se encuentran regulados por los principios constitucionales de capacidad de pago y el de justicia y equidad, contenidos en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, por lo cual las leyes tributarias serán estructuradas conforme a este principio. Tasa. La tasa es una cantidad representada en porcentaje que le será aplicado a la cantidad gravable, la cual tiene tres características importantes. Proporcional. Independientemente del objeto del impuesto, la tasa será la misma. Como ejemplo claro es el impuesto al valor agregado. Progresiva. La tasa aumenta cuando el monto gravable aumenta. Regresiva. A medida que la tasa aumenta en relación con el objeto del impuesto, se aplica una tasa decreciente. Les voy a mostrar la tabla que tiene las tres características de acuerdo a los ingresos del contribuyente. Un contribuyente que tiene un ingreso de 1,000, 5,000 y 10,000, aplicando el tipo impositivo progresivo. Para 1,000 es el 10%, para 5,000 es el 15% y para 10,000 es el 22%. Si le aplico el tipo impositivo proporcional, yo le voy a aplicar a las tres cantidades, no importando si sea alta o baja, el 10%. Y regresivo, entre más tenga yo como ingresos, menos voy a pagar de impuestos.